Bueno, chicos, pues el día de hoy vamos a ver, número uno, voy a recapitular la tarea, voy a revisar la tarea y cómo lo voy a estar resolviéndola. Y número dos, voy a ver el tema del día. Voy a ir un poquito rápido debido a que nos queda un poco corto el tiempo y debido a que mañana pues no vamos a tener la actividad para que yo pueda terminar lo que sería esta semana con lo que teníamos planeado. No sé, chicos, si logran ver ya mi pantalla. Sí, sí. Sí, sí. Perfecto. Bueno, el problema decía determina la fuerza resultante y equilibrante en la armella, tanto de manera vectorial como de manera polar. En esta tarea, el plan era que ustedes desarrollaran todo lo que habíamos visto en el curso. El Dije, plan, mande, dejó esa tarea, yo no la vi. ¿sí? Esa tarea. ¿Sí? No ¿No? tengo tampoco, Esa dije. no fue, Inge. Sí fue No, esta Inge, no porque fue. les dije que tenían que tomar como I, 0I. No. Me tenían que convertir la fuerza 1 y fuerza 2, ¿verdad? No. No. Bueno, chicos, disculpen, me estaba confundiendo de qué tarea era. Bueno, vamos con esta. Voy a hacer el problema del lado izquierdo, que es el que tiene más fuerzas, para que podamos tener una idea más clara y así no también perder tanto tiempo de la clase. El problema tenía tres fuerzas. La primera fuerza era de 600 newtons con un ángulo de 45 grados. Recuerden todos los ángulos con respecto a X positiva. La fuerza número 2 de 800 newtons con un ángulo de 150 grados y la fuerza número 3 de 450 newtons con un ángulo de 195 grados. Primero lo vamos a descomponer en sus dos componentes, tanto en X como en Y. ¿Cómo se descompone en X? En X es fuerza coseno del ángulo. ¿Cómo se descompone en Y? Y seno del ángulo. Les voy a pedir aquí que me puedan apoyar. Vamos con la primera. 600 coseno de 45 y 600 seno de 45. Si no me falla, aquí da 424.264 y aquí 424.264. No sé si hasta ahí está bien para todos. Convertí a kilogramos. Lo convertiste a kilogramos, no hay problema, pero hiciste ese paso, ¿verdad, Eduardo? Sí. Ok. Bueno, entonces la siguiente sería 800 coseno de 150 y da menos 692.820 y después 800 seno 150 daría 400. Uno con coseno, repito, y otro con seno. Después el último, 450 coseno 195, 450 coseno 195 y daría menos 434.666 y en el otro 450 seno 195 sería menos 116.468. Por lo que nosotros ya podemos calcular nuestra sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. La sumatoria no es más que la suma natural que tendríamos, 424.264 menos 692.820 menos 434.666. Y eso quedaría como menos 703.222. En el otro caso nos quedaría como 424.264 más 400 y menos 116.468, lo que quedaría un valor de 707.796. Al tener estos dos valores, yo ya puedo obtener la fuerza resultante. La fuerza resultante voy a empezar de manera rectangular. La fuerza resultante rectangular sería menos 703.222 y
más 707.796J. Bueno, esto es para la fuerza resultante. Ahora, para la fuerza equilibrante. Y voy a preguntarles, chicos, si alguien los empuja para adelante, ¿hacia dónde deben de empujar ustedes para que no se caigan? Atrás. Para atrás. Ok. Entonces, ¿qué es la fuerza equilibrante? La fuerza equilibrante es, como su nombre lo dice, la que logra equilibrar. Si la fuerza resultante busca desplazarlos hacia el positivo y positivo, la fuerza equilibrante debe de ir hacia el negativo. Si aquí hubiera estado la resultante, aquí estaría el equilibrante. De tal manera que las dos sean iguales y si yo las sumara, fuerza resultante más fuerza equilibrante, ¿estas cuánto nos diera? 0. Este es el principio claro para que podamos estar en un equilibrio estático. Entonces, como ya dijimos que deben de tener signos diferentes, si aquí tiene negativo, aquí tendría positivo. Si aquí tiene negativo, aquí positivo, aquí tendría negativo. Ahí está. Ahora vamos a encontrar tanto la manera polar. Para poderlo encontrar de manera polar, fuerza resultante es igual a raíz cuadrada de aquí al elevarse al cuadrado, ya no importa el signo negativo, lo pueden omitir y lo pueden tomar como positivo. Ahí está. Y pueden responderlo de la siguiente manera. Raíz cuadrada de 703.222 al cuadrado más 796 al cuadrado igual. Y quedaría un valor de 997.745 kilogramos. Fuerza resultante. ¿Y qué ángulo tendría? Arco, tangente de lo que vale Y, aquí sí, cuidado, signos, positivo 707.796 entre negativo, lo que vale X, 703.222. Hacemos la operación arcotangente 707.796 entre menos 703.222 y da como resultado un ángulo de menos 45.185 grados. Aquí, disculpen, aquí no son kilogramos, son newtons. Ahora sí. No sé, chicos, si hasta acá tengan alguna duda o pregunta. No, Inge, bueno, yo como lo hice por kilogramos, me dio 101.705 y el ángulo menos 44.813. El ángulo prácticamente es lo mismo porque no afectó y si queremos hacerlo en kilogramos, nada más dividimos entre 9.81, le quitamos la gravedad, 997.745 entre 9.81 y pasaríamos a tenerlos a 101.706 kilogramos fuerza, que aproximadamente, Eduardo, es el valor que tienes, ¿verdad? Sí. Ok, bueno. ¿Qué representa el signo? Aquí es muy importante el signo porque a lo largo de nuestra materia nos vamos a ir dando cuenta. Aquí tenemos nuestro plano cartesiano. Recordemos, aquí X es positiva, Y es positiva. Aquí X es negativa y Y positiva. Aquí X negativa y Y negativa. Y en este último cuadrante, X positiva, Y negativa. Entonces, ¿cómo nos quedó el resultado? Este es importante. Dice que el resultado vale 997, pero dice que es 703 negativo. Recuerden que estoy haciendo el de X, el de fuerza resultante, estoy haciendo este. Dice 703 negativo y 707 positivo. Entonces, significa que estaríamos acá. Aquí con esta dirección tendríamos nuestra fuerza. Significa que está en menos 703.222 y en X
707.796. El ángulo al salirnos negativo, sí, ¿dónde estaría, jóvenes? El ángulo estaría en esta posición. Aquí estaría el ángulo de menos 45.185. Ahora les pregunto, chicos, si yo quisiera saber el ángulo desde la parte positiva, si yo quisiera saber este ángulo desde esta parte positiva, ¿cuánto valdría este ángulo? ¿O cómo lo puedo calcular? Sumando 180. Perfecto, 180 menos 45.185. Y nos quedaría un ángulo positivo de 134.815. Esto fue para la fuerza resultante. Ahora, si yo requiero encontrar la fuerza equilibrante, como ya dijimos, es exactamente la misma fuerza que la resultante. Son iguales. Entonces, la fuerza equilibrante también vale 997.745. Siempre deben de valer lo mismo, porque si no, no quedarían equilibradas. O 101.706 kilogramos fuerza. Siempre lo mismo. Ahora, ¿qué pasaría con el ángulo? Si la fuerza equilibrante resultante estaba en el negativo positivo, la fuerza resultante, perdón, la equilibrante va a tener que ir en la inversa, es decir, en la positiva negativa. Hacia acá va a tener que ir la fuerza equilibrante. ¿Qué ángulo hay entre estas dos? El ángulo que hay entre estas dos fuerzas siempre debe ser 180. ¿Y por qué? Muy claro. Si va para arriba, tiene que ir para abajo. ¿Qué ángulo se formó? 180. Si va a la derecha, debe ir a la izquierda. ¿Qué ángulo se formó? 180. Siempre el ángulo entre la fuerza equilibrante y resultante debe ser de 180. Entonces, el ángulo de la fuerza equilibrante, aquí ya tengo el ángulo, pero de la fuerza resultante, el ángulo de la fuerza equilibrante va a ser igual a el ángulo de la fuerza resultante más 180. Esto se va a poder hacer siempre y cuando este sea en valor positivo. Entonces, ya lo tengo en valor positivo, 135.815 más 180. Y tendría un valor de 314.815 grados. Si medimos desde dónde, si medimos desde el origen hasta acá, si medimos desde el origen hasta donde está la fuerza, si medimos todo esto, el ángulo va a ser de 314.815. Bueno, chicos, con el tema del día de hoy, pues vamos a dejar un poco de lado a las fuerzas en 2 dimensiones y el plan pues es ver fuerzas en 3 dimensiones. Aquí, si se dan cuenta, tenemos una armella que está siendo tensionada por 2 fuerzas, la fuerza 1 y la fuerza 2. Ambas tienen 3 partes, una parte en X, una parte en Y y una parte en Z. Vamos a observarlas. La fuerza 2 dice 50 en I. Vamos a recordar, la parte en I es la parte que va hacia el frente. Son los 50. Aquí yo tengo los 50 I. 50 I. Recuerden que son 50 en X. Después dice menos 100 en J. Recuerden que esto era X, Y y Z. Menos 100 en J. Entonces, en Y, pero negativo para allá. Menos 100 en J. Y por último, 100 en K representa que hay que subir 100 en X. Hay que subir, 100 en Z. Ahí está. ¿Hacia dónde van estos 100 en Z? Hacia arriba. Entonces, esta fuerza 2 tiene 3 partes. 50 en X, menos 100 en Y y 100 en Z. Fuerza 2, 50 en Y,
50i menos 100j más 100k. Esto es X, esto es Y y esto es Z. La fuerza 2 no tiene X, es decir, no va ni para adelante ni para atrás. Únicamente la fuerza 1 tiene 0 en I, pero tienen 60J y 80K. Ambas están medidas en libras fuerza. Entonces, pues vamos a obtener lo que nos dice el problema. La pregunta de este problema dice que debemos de obtener la fuerza resultante y equilibrante sobre la armella. Bueno, entonces, ¿cómo quedaría esto? Esto es relativamente muy sencillo cuando yo ya tengo las fuerzas de esta manera. Entonces, ¿cómo quedaría? Vamos a hacer la sumatoria tanto en X como en Y como en Z. La sumatoria de todas las fuerzas, la sumatoria de las fuerzas no es más que la fuerza resultante. ¿Y cómo sería? 50 más 0, 50i. A 100 a menos 100 le sumamos 60, me da menos 40j. Y por último, a 100k le sumamos 80 más 180k. Entonces, la fuerza resultante sería 50i menos 40j más 180k. Antes de que yo pueda avanzar, ¿alguien me puede decir cómo sería la fuerza equilibrante? Chicos. Menos 50i más 40j menos 180k. Perfecto, Itzel. Ok, ahí quedó las dos. Recuerden, las dos deben ser del mismo tamaño y misma, ¿cómo se llama? Magnitud. Lo único que cambia entre una y otra es su sentido. Si una va para arriba, la otra va para abajo. Si uno va a la derecha, va a la izquierda. Si uno va al frente, va hacia atrás. Bueno, entonces, ¿cómo quedaría? Vamos a sacar, ahora no vamos a sacar el teorema de Pitágoras, como en el caso anterior, vamos a sacar la norma. Fuerza resultante es igual a 50 al cuadrado más 40 al cuadrado más 180 al cuadrado. Recuerden, estoy depreciando los signos negativos porque al elevarse al cuadrado, menos por menos, más. Entonces, ¿cuánto daría la fuerza resultante? Después de haber aplicado esta operación que se llama norma, quedaría como 191.049 y el resultado son libras. Esto es lo mismo tanto para la fuerza resultante como para la equilibrante. Si se dan cuenta, es la misma operación que debería de estar haciendo. Ahí está. Ahora vamos con los ángulos. Aquí en los ángulos sí va a cambiar un poco porque los ángulos son los que dictan el sentido de las fuerzas. Recordemos, chicos, cómo sacamos los ángulos. Vamos primero con el ángulo de desplazamiento. Esto fue la magnitud de la fuerza. Ahora vamos con el ángulo de desplazamiento. Para que recuerden cuál es el ángulo de desplazamiento, chicos. Es el ángulo que se tiene en el piso. Precisamente es el movimiento estacional en el eje XY, es decir, es el movimiento que tendríamos de rotación, pero como si rotáramos, ahora sí que solo giráramos de esta manera, sin tomar en cuenta la elevación, únicamente de manera horizontal. Entonces, lo voy a poner de notar con la letra alfa. Alfa es igual al arco. Arco tangente
de la parte en X entre la parte en Y. Arcotangente de la parte en Y, perdón, entre la parte en X. Entonces, sería arcotangente de lo que vale Y. Aquí la Y vale menos 40. Entre lo que vale X, que vale 50. Entonces, arcotangente, ¿cuánto quedaría? Arcotangente de menos 40. Menos 38. ¿Algún decimal más, Eduardo? 650. Gracias, Eduardo. 659. Grados. Ahora vamos con el ángulo de inclinación. Ángulo de inclinación, arco, seno de lo que vale Z entre lo que vale la fuerza resultante. Arcoseno de lo que vale Z entre la fuerza resultante. Arcoseno de 180, esto es lo que vale Z. X, Y, Z. Entre lo que vale FR, pero ¿cuánto vale FR? 191.049. Shift sin 70.418. 70.418 grados. Perfecto. Bueno, ahora vamos con el ángulo, con la fuerza equilibrante. La fuerza equilibrante va a trabajar bajo el mismo sentido. Cuando nosotros ya tenemos un ángulo positivo, nada más hay que sumarle 180. Entonces, el ángulo de inclinación para la fuerza equilibrante, ¿cuánto sería? Sería 180 más 70.418, es decir, 250.418 grados. Y para el otro caso, aquí es importante, aquí yo tengo un signo negativo. Vamos a ver por qué tengo signo negativo. Lo voy a dibujar mi fuerza. Del centro hacia el frente tengo el eje X positivo, del centro a la derecha Y positivo y del centro para arriba Z positivo. La fuerza al principio, ¿qué valores tenía? 50 en X. Estoy hablando de la fuerza resultante. Voy a dibujar esta. ¿Sale? Dice 50 ahí significa 50 en X. Significaría que 50 en X. Ahí está. 50. Después dice menos 40 en J, pero es decir, menos 40 en Y. Debes de venir para adelante, ahora voy a ir para atrás. Menos 40. Debes de ir a la derecha, perdón. Voy a ir hacia la izquierda. Menos 40. Para poderlo dibujar, hago un pequeño paralelogramo. Ahí está. Y ahora sí. ¿Cuánto dice que debo de ir para arriba? 180 en Z. Como es positivo, debo de ir para arriba 180. Entonces, ¿cuál sería la fuerza? La fuerza partiría desde el origen y esta sería la fuerza resultante. Esta sería la fuerza resultante. 50 en I, menos 40 en Y 180 en K. ¿Se dan cuenta? 50 menos 40 y 180. Ahora la resultante, ¿a dónde debe de ir? Si esta tenía, ¿dónde tiene el ángulo? ¿Dónde está el ángulo de 38? Recuerden que esta figura tiene como si nosotros tuviéramos aquí dibujada su sombra. ¿Dónde está el 38 negativo? Está acá. Aquí está el menos 38.659. Aquí en este punto está el 38.659. Pregunta, ¿cómo puedo calcular el ángulo dándole la vuelta del otro lado? Del lado que sí se debe de calcular. Recuerden que si nos da negativo significa que fue medido a favor del reloj y todos los ángulos se deben de medir en contra del reloj. ¿Cuánto habría que sumar?
Dime. 360 menos 38.600. Excelente. Entonces, a este número que tenemos, le podemos sumar 360 y tendríamos ya de manera positiva. A 38.659 le sumamos 360 y nos da 321.341. Entonces, ahora sí, si ya tengo yo un signo positivo, ya puedo yo calcular el ángulo de desplazamiento también de la fuerza equilibrante. A 321.341, ¿cuánto dice que tengo que sumarles, jóvenes? 180. Siempre se le debe de sumar, ¿cuánto? 180. Al igual como lo hice abajo, aquí también lo hago arriba. ¿Cuánto les daría, chicos? 501.34. 341. 1.341. 341. Lo que significa es que dio una vuelta y un poco más. Bueno, ¿cuánto tiene una vuelta? 360. Siempre que cualquiera de los ángulos se pase o sea mayor a 360, siempre que sea mayor a 360, al final réstenle 360 para que yo no lo vea como si hubiera dado dos vueltas, sino que solo lo vea en un desplazamiento natural y nos quedaría 141.341. Y ese ángulo sería precisamente el de la fuerza equilibrante. La fuerza equilibrante, ¿para dónde iría? Iría hacia abajo y debes de ir hacia el lado derecho, iría hacia el lado izquierdo, iría hacia el lado derecho. De ir hacia adelante, ahora iría hacia dónde? Hacia atrás. Es decir, lo voy a intentar dibujar. Iría, debes de 50 hacia adelante, 50 para atrás. Debes de ir 40 a la izquierda, 40 a la derecha. Y debes de ir 80 para arriba, ahora iría 80 para ¿dónde? Para abajo. Entonces, Abajo. ¿cómo quedaría la fuerza? La otra iría de esta manera. Ahí está. Bueno, lo voy en... Ahí está. Fuerza resultante hacia arriba, fuerza equilibrante hacia abajo. Una iba hacia la izquierda, por eso tenía menos 40. Esta es positiva, más 40. Una tenía más 50 y esta tiene menos 50. Una tenía más 180 y ahora esta tiene menos 180. Si el ángulo aquí era 38, ahora aquí el ángulo lo vamos a medir de manera diferente. Quiero que entiendan, este no está hacia el frente, sino que está hacia allá atrás. Bueno, chicos, no sé si hasta acá tengan alguna duda o pregunta. No, Inge.